El amanecer se colaba perezosamente por la ventana, tiñendo las finas cortinas descoloridas de un gris tenue. En el pequeño apartamento que compartía con el silencio, el ara se movía con la precisión mecánica de quien ha dominado la rutina hasta el arte de la invisibilidad. No había prisa en sus pasos, ni el murmullo de voces adormiladas, ni el dulce aroma a café recién hecho que llenaba otros hogares. Solo el suave arrastrar de sus zapatillas por el linóleo desgastado y el constante, casi imperceptible, tic-tac de un viejo reloj de pared, un vestigio de tiempos mejores que su madre había atesorado. La cocina, apenas más grande que un armario, era su dominio solitario. Sobre la pequeña mesa de madera laminada, rayada y con marcas de tazas olvidadas, yacía un tazón de avena simple, su desayuno inmutable. No había fruta fresca ni tostadas crujientes, solo la cremosa pasta caliente que se deslizaba sin sabor por su garganta, una fuente de energía más que un deleite culinario. Sus ojos, de un color avellana profundo, se fijaban en el reflejo empañado de la ventana, una silueta borrosa y pequeña, vestida con la misma sudadera gris de siempre y unos vaqueros que habían visto demasiados inviernos. Su cabello castaño, siempre recogido en una coleta baja, se escapaba en algunos mechones rebeldes que ella no se molestaba en domar. La imagen que el cristal le devolvía era la de una existencia modesta, casi austera, desprovista de adornos y de la vibrante paleta de colores que vestían a sus compañeros de escuela. El ara tenía 17 años, pero a menudo se sentía como si llevara la carga de muchas más vidas sobre sus delgados hombros. Desde la muerte de su madre hace 3 años, el mundo se había encogido hasta las paredes de aquel apartamento y los pasillos de la escuela. Su padre, un hombre que se perdió en el dolor y en la sombra de un pasado que el ara apenas recordaba. Vivía en otro país, una presencia distante que se manifestaba solo a través de transferencias bancarias esporádicas y un mutismo ensordecedor. Las llamadas eran raras, las palabras vacías, y el ara había aprendido a no esperar consuelo ni compañía de esa línea telefónica que conectaba continentes, pero no corazones. Su vida en la preparatoria Silverwood era un reflejo amplificado de su existencia doméstica. A pesar de que la escuela era un crisol de clases sociales, el ara siempre se sintió en la periferia, una figura borrosa en el fondo de una pintura vibrante. Sus compañeros se reían de su ropa, de su mochila deshilachada, de su silencio. La chica invisible la llamaban a sus espaldas, un apodo que, irónicamente, la hacía más visible en su intento de ser nada. No buscaba destacar, ni atención, ni siquiera la amistad. Su único deseo era pasar desapercibida, terminar sus estudios y desaparecer en alguna universidad lejana, donde pudiera empezar de nuevo. La riqueza que, sin saberlo sus compañeros, la rodeaba. Era una jaula de oro de la que su madre la había protegido, un secreto guardado con celo que ahora se sentía como una pesada losa. Cuando el sol ya dibujaba sombras más definidas en las calles, el ara salió del edificio. El aire matutino era fresco, prometiendo un día claro pero indiferente. El camino a la escuela era siempre el mismo por las calles adoquinadas del barrio obrero, luego a través de una avenida ruidosa y, finalmente, al distrito más próspero donde se alzaba Silverwood, una mole de ladrillo rojo y ventanas brillantes, rodeada de campos deportivos impecables y coches de lujo aparcados en fila. Los estudiantes llegaban en coches deportivos, riendo a carcajadas, con mochilas de marca y la despreocupación de quien nunca ha conocido la escasez. El ara caminaba. Su paso era constante y su mirada fija en el horizonte, como si pudiera acelerar el tiempo y saltarse las horas de humillación que le esperaban. Dentro de los bulliciosos pasillos de Silverwood, el ambiente era una cacofonía de voces juveniles, risas estrepitosas y el resonar de taquillas que se cerraban con estrépito. El ara se movía como una sombra, evitando las miradas, los empujones accidentales que nunca eran tan accidentales. Su objetivo era llegar a su taquilla, dejar sus libros y fundirse en la masa. Pero ese día, el destino tenía otros planes, o quizás un pequeño acto de bondad había decidido manifestarse en su camino. Mientras se acercaba a su aula de historia, el ara escuchó un pequeño jadeo.
seguido por un estrépito sordo y risas crueles. En medio del pasillo, una niña menuda, tal vez de 10 u 11 años, de cabello rizado y ojos grandes, estaba en cuclillas, rodeada por una explosión de libros y papeles. Era Maya, una estudiante de primer año que, como el Ara, a menudo era el blanco de las bromas pesadas de los estudiantes mayores. Sus dibujos, cuidadosamente coloreados y aparentemente inofensivos, estaban esparcidos por el suelo, algunos pisoteados. Isabela, la reina autoproclamada de la escuela, con su cabello rubio perfectamente peinado y su ropa de diseñador, estaba de pie sobre Maya, su mirada gélida y una sonrisa burlona. A su lado, Mateo, un muchacho corpulento con una sonrisa petulante. Se rió ruidosamente y, con un movimiento deliberado de su pie, pateó uno de los dibujos de Maya, un vibrante paisaje con un sol sonriente, dejándolo arrugado y manchado. Las risas de la pequeña corte de Isabela resonaron, un coro de crueldad. El Ara sintió el habitual nudo en el estómago. El impulso de pasar de largo, de hacerse invisible, era la estrategia que siempre había usado, la que la había mantenido segura de la atención de Isabela. Pero ver el rostro de Maya, contraído por las lágrimas silenciosas, sus pequeños dedos temblorosos, mientras intentaba recoger sus preciosos dibujos, encendió algo en el Ara. No era valentía en el sentido ruidoso y desafiante, sino una silenciosa indignación que ardió en su pecho. El dibujo pateado, el sol sonriente manchado, era una herida pequeña pero profunda. Sin pensarlo dos veces, sin una palabra que pudiera atraer la atención de Isabela, el Ara se desvió ligeramente de su camino. Su movimiento fue tan fluido, tan discreto, que apenas rompió el ritmo del pasillo. Se agachó con la agilidad de una bailarina, sus ojos fijos en los dibujos esparcidos, sus manos se movieron con una delicadeza inesperada, recogiendo cada hoja, alisando los bordes arrugados con una paciencia metódica. El tiempo pareció ralentizarse por un instante. Isabela y su grupo estaban demasiado ocupados riéndose para notar a el Ara, o quizás simplemente no la consideraban digna de su atención. Cuando terminó de recoger los dibujos, el Ara los apiló cuidadosamente y con un gesto suave los deslizó de nuevo en la mochila abierta de Maya. Entonces, sus ojos avellana se encontraron con los grandes ojos llorosos de la niña. El Ara no dijo nada, solo le regaló una pequeña y genuina sonrisa, un gesto de pura empatía. No fue una sonrisa grandiosa o radiante, sino una que prometía comprensión, que decía, «No estás sola». Maya, sorprendida, asintió con la cabeza y devolvió una sonrisa temblorosa, un brillo de esperanza encendiéndose en sus ojos. En ese breve intercambio, el Ara había ofrecido algo más valioso que cualquier palabra, reconocimiento y bondad. Lo que el Ara no sabía, mientras se alejaba para fundirse de nuevo en el flujo de estudiantes, era que aquel pequeño acto de compasión no había pasado desapercibido. Desde la puerta de su aula de historia, el señor Romero, un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una expresión habitualmente pensativa, había observado toda la escena. Sus ojos, inteligentes y penetrantes, habían seguido cada movimiento de Lara, desde su vacilación inicial hasta su intervención silenciosa y su tierna sonrisa. El señor Romero, un profesor con un ojo para la dinámica social y las almas complejas, había visto algo en el Ara que iba más allá de la ropa desgastada y la timidez. Había vislumbrado una fuerza interior, una bondad innata que no clamaba por reconocimiento, sino que simplemente era una chispa de interés se encendió en su mente, una curiosidad por la chica que se movía como una sombra, pero actuaba con la luz. Las horas de clase se arrastraron con la lentitud habitual. El Ara se sentaba en la parte de atrás, la única con una mesa individual, un recordatorio sutil de su aislamiento autoimpuesto. Durante la clase de economía, el profesor, un hombre de voz monótona y PowerPoint aburridos, disertaba sobre los principios básicos de la oferta y la demanda. Para el Ara, la información era elemental, casi insultantemente simple. Mientras el profesor garabateaba fórmulas sencillas en la pizarra,
ella se encontró dibujando distraídamente en su cuaderno, un viejo cuaderno de anillas con la cubierta manchada. Pero no eran garabatos de flores o corazones. Sus dedos se movían con una fluidez asombrosa, trazando complejos diagramas de flujo que representaban intrincadas cadenas de suministro globales, algoritmos de inversión con múltiples variables interconectadas y ecuaciones financieras que calculaban riesgos y rendimientos con una precisión que superaba con creces el nivel de la preparatoria. Para un ojo inexperto o para la mayoría de sus compañeros, esos dibujos parecerían simplemente esos garabatos complicados, la divagación de una mente aburrida, pero para el Ara eran los planos de un universo que entendía íntimamente, un lenguaje que había aprendido desde niña, no en las aulas, sino en las bibliotecas personales de su madre, en los susurros de conversaciones de negocios que se filtraban por las puertas de despachos que una vez fueron parte de su vida. El señor Romero, que a veces sustituía a otros profesores, entró en el aula de economía para entregar unos papeles. Mientras se movía entre las mesas, su mirada, siempre observadora, se posó en el cuaderno de Lara. Se detuvo un instante, sus gafas resbalando ligeramente por su nariz. No era la primera vez que veía algo peculiar en el cuaderno de Lara, pero esta vez los garabatos eran más elaborados, más técnicos. Frunció el ceño ligeramente, una mezcla de curiosidad y un atisbo de reconocimiento en su mirada. Vio lo que parecía un análisis de mercados emergentes, con proyecciones de crecimiento que le resultaban extrañamente familiares a los informes financieros que a veces leía. Era posible que esta chica, la misma que se encogía ante las miradas, estuviera dibujando tales complejidades. Era como ver a un artista callejero garabateando una obra maestra renacentista. Se detuvo un momento, su mente trabajando para conectar los puntos, pero el timbre de la clase lo sacó de sus pensamientos. No dijo nada, solo siguió su camino, dejando la escena envuelta en un sutil velo de enigma. Al final del día, el ritual de la salida era el mismo: evitar el contacto visual, mezclarse con la multitud. El Ara se deslizó fuera de la escuela, su mochila colgando holgadamente sobre su hombro, en un pequeño parche de la mochila, apenas visible entre el desgaste y la tela deshilachada. Había un emblema familiar poco conocido, una silueta de un árbol estilizado con raíces profundas y fuertes, un símbolo de la Fundación Veritas, la poderosa corporación que su madre había fundado y que, sin saberlo, sus acosadores, ella algún día heredaría. Era un secreto que llevaba consigo, un peso y una protección, la promesa de una vida que aún no le pertenecía, pero que la esperaba. Volviendo a la tranquilidad de su apartamento, el Ara se sentó en la mesa de la cocina. El reloj seguía con su tic-tac rítmico, el único sonido en el silencio. El recuerdo de Maya, de sus ojos agradecidos, le trajo una punzada de calidez. Pero luego, la imagen de Isabela y Mateo, sus risas crueles. Volvió a ella, una sombra en la quietud, la calma antes de la tormenta, una calma que, sin saberlo, estaba a punto de ser brutalmente destrozada, forzando a Elara a salir de las sombras y confrontar un destino que había intentado evitar con todas sus fuerzas. Elara, la chica invisible, la heredera secreta, estaba a punto de ser vista, de una manera que cambiaría todo para siempre. La semana que siguió al incidente de Maya fue un espejismo de falsa calma. Elara intentó aferrarse a la rutina, a la seguridad del anonimato, pero sentía un leve temblor bajo la superficie de su vida. La mirada agradecida de Maya la había conmovido más de lo que admitiría, y la curiosidad sutil en los ojos del señor Romero la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no era completamente invisible. Sin embargo, en los pasillos de Silverwood, la tensión con Isabela y su séquito parecía crecer, como una nube de tormenta que se acercaba lentamente. Los cuchicheos, las miradas burlonas, las risas ahogadas cada vez que el Ara pasaba. Eran pequeñas gotas de veneno que erosionaban su ya frágil escudo. El viernes, la escuela bullía con la anticipación de la asamblea semanal. Isabela, siempre buscando el centro de atención, había estado promocionando su última iniciativa, una colecta de beneficencia para los menos afortunados de la escuela. Un eufemismo transparente para aquellos como el Ara. Sin embargo,
Detrás de la fachada altruista, Elara, con su aguda perspicacia, sospechaba que el verdadero propósito era financiar el extravagante viaje de compras que Isabela y sus amigas planeaban para las próximas vacaciones de primavera. La asamblea se celebró en el gimnasio, convertido en un auditorio improvisado. El aire estaba cargado de expectación y, para Elara, de una creciente aprensión, se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibida. Su sudadera gris, su única prenda decente, era un testimonio silencioso de su diferencia. La directora Evans, una mujer corpulenta, con un moño apretado y una voz resonante, subió al podio, elogió efusivamente a Isabela y su generoso espíritu filantrópico. Isabela, con una sonrisa radiante y condescendiente, subió al escenario, flanqueada por sus inseparables secuaces. Amigos y compañeros, comenzó Isabela, su voz empalagosa resonando por los altavoces. Estamos aquí para recordar a aquellos que no tienen la misma suerte que nosotros. Aquellos que, bueno, que necesitan un poco de ayuda para encajar. Sus ojos se posaron en Elara, y una risa ahogada recorrió las primeras filas. Elara sintió un escalofrío, y hablando de eso, continuó Isabela, con una sonrisa maliciosa. Algunos de nosotros realmente necesitamos más que nadie el dinero de la caridad. ¿No es así? Elara, el foco de atención se volvió hacia ella, y las risas estallaron. Pero lo peor estaba por venir. Mientras Isabela hablaba, Mateo, uno de los secuaces de Isabela, se acercó sigilosamente a Elara. Llevaba un zumo de frutas en la mano, con un movimiento rápido y deliberado, como si fuera un accidente torpe. Derramó el zumo directamente sobre la sudadera de Elara. La tela gris absorbió el líquido naranja brillante, creando una mancha grotesca que se extendía por su pecho. Las risas se intensificaron. Ahora, con un tono de crueldad abierta, Elara se encogió, intentando limpiar el desastre, pero el zumo ya se había empapado en las fibras. No era solo una sudadera, era su única sudadera sin agujeros, su pequeña armadura contra el frío y la mirada del mundo. La humillación le subió a la cara como un rubor ardiente. Sus ojos se empañaron, podía sentir las miradas, las risas, el peso de la vergüenza. Quería desaparecer, disolverse en el suelo del gimnasio, pero mientras intentaba limpiar la mancha, sus dedos tropezaron con el pequeño relicario que siempre llevaba colgando de su cuello, oculto bajo la ropa. Era un objeto de plata antigua, delicadamente grabado, el último regalo de su madre antes de fallecer. Dentro llevaba una pequeña fotografía suya y de su madre, sonriendo. Con el movimiento brusco de Mateo, el relicario se había soltado de la cadena y cayó al suelo con un pequeño tintineo, abriéndose y revelando la preciada imagen. Antes de que Elara pudiera reaccionar, uno de los amigos de Mateo, en su entusiasmo por la broma, pisoteó accidentalmente el relicario. No fue intencional, pero el efecto fue devastador. La pequeña caja de plata se abolló ligeramente y, lo que era peor, la fotografía de su madre, que había sobrevivido a tantas adversidades, se agrietó en el centro, la sonrisa de su madre partida en dos. En ese instante, algo se rompió dentro de Elara, pero no fue su espíritu, fue la capa de pasividad que la había envuelto durante tanto tiempo. La humillación por la ropa era una cosa, una carga familiar, pero la imagen de la foto de su madre, pisoteada, profanada por la indiferencia y la crueldad, encendió una chispa, una llama fría y furiosa que nunca antes había sentido. La ira, una emoción desconocida hasta ahora, comenzó a hervir en su pecho. Ya no era solo dolor o vergüenza, era una determinación feroz. La directora Evans, afortunadamente distraída por los aplausos forzados para Isabela, no notó el pequeño drama que se desarrollaba en la parte trasera. Pero Isabela sí, vio la expresión de Elara, esa mezcla de furia y dolor, y se regodeó. La humillación había sido perfecta. Elara se agachó lentamente, recogiendo el relicario abollado y la foto partida. Sus dedos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de una rabia contenida. Una voz interior, clara y resonante, casi un eco de su difunta madre, le susurró: «No permitas que te definan. Elara, tu valor no está en lo que visten,
sino en lo que eres por dentro. No dejes que la crueldad de otros te apague. Su madre siempre había sido una mujer de principios inquebrantables, de una fortaleza silenciosa que Elara ahora empezaba a comprender. Había llegado el momento de escuchar esa voz, de desenterrar la fuerza que su madre siempre supo que poseía. El resto de la asamblea fue un blur. Elara apenas escuchó las palabras vacías de la directora o los autoproclamados triunfos de Isabela. Su mente estaba en ebullición. El video de la humillación, filmado a escondidas por Mateo, se hizo viral en cuestión de horas. Los comentarios en línea eran un torrente de crueldad. La chica invisible por fin tiene su momento. Pobre Elara, siempre vestida para una limpieza de garaje. Miren su cara, es priceless. Los memes de su sudadera manchada y su expresión de dolor inundaron los grupos de chat de la escuela. Elara vio algunos de ellos en su teléfono mientras volvía a casa. El estómago revuelto. Pero ya no por el miedo. Había una nueva sensación, una extraña claridad. Se dio cuenta de que no podía seguir escondiéndose. Su existencia ya había sido expuesta de la manera más dolorosa, humillada a la vista de todos. La elección era clara, o seguía siendo la víctima silenciosa, la chica invisible, pisoteada por la indiferencia, o se levantaba, se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de la pasividad. Su deseo de pasar desapercibida solo le había hecho un blanco más fácil. Esa noche, el pequeño apartamento se sintió más grande, el silencio más profundo. Elara se sentó en el suelo de su habitación, el relicario abollado en su mano, la foto partida de su madre como un recordatorio. No lloró, en cambio, una determinación férrea se apoderó de ella. La humillación pública exigía una respuesta pública, no para vengarse de Isabela, no para caer en su nivel de mezquindad, sino para recuperar su propia dignidad, para proteger lo que su madre le había dejado. Y quizás, de paso, para proteger a otros como Maya, que también sufrían en silencio. Recordó las palabras del señor Romero, su mirada curiosa sobre sus dibujos en el cuaderno de economía. Recordó la punzada de interés que había sentido al trazar aquellos complejos diagramas financieros. Había un mundo de conocimiento dentro de ella, un legado de su madre, un poder que había estado dormido. Había llegado el momento de despertar. La decisión estaba tomada. Ya no sería la sombra en los pasillos de Silverwood, ya no se encogería ante las miradas de desdén. Había un concurso de ideas para mejorar la escuela que la directora Evans había mencionado brevemente en la asamblea, un evento que Isabela despreciaba por considerarlo demasiado intelectual y sin glamour, un gran premio, se había dicho, y una oportunidad para presentar ideas. Elara sonrió, una sonrisa pequeña y amarga, pero llena de intención. Era el escenario perfecto. Al día siguiente, Elara se dirigió a la oficina de la directora Evans. Su paso era diferente, más firme. La directora, sorprendida al verla, frunció el ceño. Elara, por lo general, se mantenía alejada de las figuras de autoridad. «Señorita Elara, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó la directora, su voz teñida de la acostumbrada mezcla de impaciencia y ligera condescendencia. «Vengo a inscribirme en el concurso de ideas para mejorar la escuela». «Directora Evans», dijo Elara, su voz clara y sorprendentemente resuelta. La directora parpadeó. «Ah, sí, el concurso. Excelente, aunque, para ser sincera, las inscripciones cierran mañana. Es una iniciativa algo técnica y generalmente atrae a los estudiantes de economía avanzada. ¿Está segura?». Su mirada se deslizó hacia la sudadera todavía manchada de Elara, un juicio silencioso. «Estoy segura, directora», respondió Elara, su voz inquebrantable. «Tengo una idea que creo que podría beneficiar enormemente a la escuela». La directora Evans, aunque escéptica, no pudo negar la inscripción. Una pizca de desconcierto cruzó su rostro al ver la quietud y determinación en los ojos de la chica que siempre había sido un fantasma en su escuela. Elara se fue de la oficina sintiéndose más ligera, como si un peso se hubiera desprendido de sus hombros. La confrontación había comenzado, no con gritos ni con palabras, sino con un acto de voluntad. La batalla ya no era sobre su ropa o su silencio,
Era sobre su dignidad y su valor. El punto de no retorno se había cruzado. Elara, la heredera oculta, la niña que había vivido en las sombras, estaba a punto de revelar una faceta de sí misma que nadie en Silverwood, excepto quizás el señor Romero, podría haber imaginado. El despertar había llegado, impulsado por una mancha de zumo y una foto partida. Los días previos al concurso de ideas para mejorar la escuela fueron un torbellino para Elara. Noches en vela, el teclado de su vieja laptop resonando suavemente en la quietud de su apartamento, mientras los complejos diagramas y ecuaciones financieras, que una vez fueron simples garabatos en su cuaderno, ahora tomaban forma en una presentación pulcra y demoledora. No solo se trataba de números, era una auditoría meticulosa de las finanzas escolares, un plan de inversión audaz y una propuesta de reestructuración que prometía optimizar recursos y, lo más importante, desenmascarar las pequeñas, pero persistentes, irregularidades que se habían asentado con el tiempo. Elara recordaba vagamente a su madre mencionando la importancia de la integridad financiera en todas las operaciones, y ahora, cada cifra y cada gráfico eran un homenaje a ese principio. La noticia de la participación de Elara en el concurso se extendió por la escuela como un murmullo incrédulo. Isabela se rió abiertamente, burlándose de la chica de la sudadera manchada que ahora intentaba jugar a ser millonaria. La consideraba una broma, un último intento desesperado por llamar la atención. Probablemente copiará algo de internet, le dijo a sus amigas, con desdén. La mayoría de los estudiantes se hicieron eco de su escepticismo, o simplemente se encogieron de hombros, manteniendo su distancia de la chica invisible que de repente había decidido ser vista. Solo Maya miraba a Elara con ojos llenos de una silenciosa esperanza, y el señor Romero con una sonrisa enigmática. Le deseó suerte, una chispa de anticipación en su mirada. El día del concurso llegó con una atmósfera tensa. El gimnasio, el mismo escenario de la humillación de Elara, había sido transformado en un auditorio formal. El director financiero de la escuela, el señor Davis, un hombre de negocios astuto con una reputación impecable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, presidía el panel de jueces. Elara sabía que el señor Davis era un viejo amigo de la familia de Isabela y una pieza clave en el consejo de la escuela. Su presencia la hizo sentir un escalofrío, pero también reafirmó su determinación. Él representaba exactamente el tipo de influencia opaca que su plan intentaba exponer. Los primeros concursantes pasaron con presentaciones predecibles, mejoras en el comedor escolar, nuevas actividades extracurriculares, ideas de recaudación de fondos superficiales. Cuando llegó el turno de Elara, el público en las gradas se removió, algunos con curiosidad, la mayoría con el morbo de ver el espectáculo. Isabela y sus amigas se sentaron en primera fila, listas para reír. Elara subió al podio, su sudadera gris ahora reemplazada por una sencilla camisa blanca y unos vaqueros limpios. Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra. A pesar de la modestia de su atuendo, había una nueva quietud en su postura, una serena confianza que no era arrogancia, sino convicción. Conectó su laptop al proyector. En la pantalla, en lugar de diapositivas coloridas, apareció un gráfico austero, análisis financiero de Silverwood, desafíos y oportunidades. Su voz, al principio un poco temblorosa, encontró su ritmo. Buenas tardes, directora Evans, señor Davis, miembros del jurado, compañeros. He analizado las finanzas de nuestra escuela con un objetivo: no solo pedir más fondos, sino optimizar los que ya tenemos y asegurar la prosperidad a largo plazo. Comenzó con una claridad asombrosa. Elara desglosó el presupuesto actual de la escuela, identificando ineficiencias, gastos innecesarios y, más alarmante, pequeñas pero constantes fugas de capital en ciertos departamentos. Por ejemplo, dijo, señalando un gráfico que detallaba los costos de mantenimiento. Hemos notado que los contratos con proveedores de servicios de jardinería y seguridad han aumentado un 15% en los últimos 2 años, sin un incremento proporcional en la calidad del servicio.
Sugiero una auditoría externa de estos contratos. El señor Davis, que hasta entonces había mantenido una expresión de aburrimiento, frunció el ceño. Él era, de hecho, el encargado de esos contratos. El Ara continuó, imperturbable. Su presentación no era solo crítica, era propositiva. Mi propuesta incluye una reestructuración de la cartera de inversiones de la escuela. Los fondos de dotación actuales están siendo invertidos en bonos de bajo rendimiento, con una estrategia diversificada que incluye inversiones en tecnología educativa y mercados emergentes. Podríamos duplicar nuestro presupuesto operativo en un plazo de 3 a 5 años. Habló de términos como apalancamiento financiero, diversificación de activos y retorno de la inversión con la facilidad de un veterano de Wall Street. Su discurso estaba salpicado de datos precisos y proyecciones económicas que dejaban a la audiencia y a los jueces atónitos. El público, que había esperado una comedia, estaba en un silencio absoluto. Isabela, al principio, no entendía nada. Sus ojos se movían del gráfico a la cara de Lara, buscando la burla, la señal de que todo era un chiste, pero la seriedad en los ojos de Lara, la precisión de sus palabras, la hicieron sentir una punzada de inquietud. El señor Davis, por otro lado, estaba visiblemente incómodo. Su sonrisa se había borrado por completo, reemplazada por una expresión de creciente alarma. Cada palabra de Lara era una piedra que caía sobre la fachada de su gestión impecable. Ella no solo estaba proponiendo ideas, estaba exponiendo. Cuando Lara terminó, un silencio de ultratumba se apoderó del gimnasio. La directora Evans, sentada junto al señor Davis, la miró con la boca ligeramente abierta, una mezcla de asombro y admiración en sus ojos. Ella había pasado por alto a Lara durante tanto tiempo, considerándola una estudiante más, y ahora esta chica estaba revelando un intelecto que eclipsaba a cualquier otro estudiante en Silverwood. El señor Davis, recuperándose de su estupor, se aclaró la garganta. «Señorita Lara», dijo, su voz tensa, «sus proyecciones son audaces, demasiado audaces para una estudiante de secundaria. Me atrevería a decir, ¿ha obtenido esta información de alguna fuente no autorizada?» Había una nota de amenaza velada en su voz. El Ara lo miró fijamente. «Toda la información financiera de la escuela es de dominio público. Señor Davis, simplemente la he analizado a fondo. Mis proyecciones se basan en modelos económicos probados y en el rendimiento histórico de los mercados». Ella no flaqueó. «Además, el algoritmo de inversión que propongo fue desarrollado por mí misma, basado en principios de optimización de cartera y análisis de riesgos». En ese momento, solo el señor Romero, sentado en las gradas, y el propio señor Davis comprendieron la profundidad de la declaración de Lara. El señor Romero asintió lentamente, una sonrisa de satisfacción asomando en sus labios. Sus sospechas sobre la brillantez de Lara se habían confirmado, e incluso superado. Maya, en otra parte del gimnasio, observaba a Lara, con los ojos desorbitados por el asombro. Una adoración silenciosa que la hacía ver a Lara como una heroína. Isabela, por su parte, seguía sin entender los detalles financieros, pero la mirada de pánico en el rostro del señor Davis y la repentina solemnidad del ambiente le dijeron que algo grave estaba sucediendo, algo que no tenía nada que ver con la ropa de Lara. El señor Davis, sintiéndose acorralado, intentó minimizar el impacto. «Agradecemos su entusiasmo. Señorita Lara, sus ideas son interesantes, pero quizás un poco fuera de su alcance por ahora». Su mirada, llena de una mezcla de sorpresa, respeto a regañadientes y una creciente inquietud, no pasó desapercibida para Lara. Ella pero había golpeado un nervio. Él entendía el potencial de Lara para desenmascarar las irregularidades en la gestión de la escuela, irregularidades en las que él mismo estaba implicado. Después de la asamblea, mientras la multitud se dispersaba lentamente, el señor Davis se acercó a Isabela. La encontró en un rincón, furiosa por la atención que Lara había recibido y por la forma en que sus propios esfuerzos de beneficencia habían quedado eclipsados. «Isabela, querida»,
dijo el señor Davis, su voz baja y gélida. Esa chica, Elara, es una amenaza. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Amenaza? La chica invisible. ¿Es una broma? No, Isabela, respondió el señor Davis, su mirada endurecida. Ella es más lista de lo que parece, y lo que es peor, tiene la habilidad de meter sus narices donde no debe. Ha expuesto algunas discrepancias en mi gestión, y si se le permite seguir, podría causar problemas muy serios. Ella debe ser eliminada del camino por completo. Isabela, que ya ardía de celos y resentimiento, sintió que las palabras del señor Davis legitimaban su ira. No era solo una rival, era una amenaza. Una perada amenaza a su estatus, a su popularidad y, sin saberlo, a los oscuros negocios de su padre y del señor Davis. ¿Qué quieres que haga, señor Davis?, preguntó Isabela, una sonrisa cruel reapareciendo en sus labios. Desacredítala, respondió el señor Davis con frialdad. Haz que su revelación parezca una farsa. Acúsala de plagio, de ser una estafadora, difunde rumores que la descalifiquen por completo. Isabela asintió, una chispa de maldad brillando en sus ojos. Ella y sus amigas comenzaron a difundir rumores falsos sobre Elara, que había robado su presentación de un foro en línea, que había pagado a alguien para que le hiciera el trabajo, que era una farsante que solo buscaba llamar la atención de la directora. Los memes se volvieron más viciosos, los comentarios más venenosos. Elara, la chica que había revelado un intelecto asombroso, ahora era retratada como una impostora, una tramposa. La directora Evans, a pesar de su asombro inicial, empezó a dudar. El señor Davis, con su influencia, susurró dudas en su oído, sembrando la semilla de la desconfianza. ¿Es posible que una chica como ella tenga tal conocimiento? Tal vez haya habido alguna ayuda externa. Sugirió. Elara sintió el cambio en la atmósfera. Las miradas de los compañeros que la habían admirado por un momento ahora volvieron a ser escépticas, desconfiadas. La revelación de su talento había sido un éxito, pero la contraofensiva de Isabela y el señor Davis fue rápida y brutal. Había sido una confrontación, sí, pero el desvelamiento aún no estaba completo. Apenas había rasguñado la superficie de la verdad, la batalla apenas había comenzado, y ahora Elara se enfrentaba a una marea de desinformación y prejuicio, pero ya no era la chica que se encogía. Algo había cambiado. La campaña de desprestigio orquestada por Isabela y el señor Davis fue eficaz. Los rumores se propagaron como la pólvora, eclipsando el asombro inicial que la presentación de Elara había causado. En los pasillos, las risas se habían vuelto más abiertas, los cuchicheos más hirientes, la estafadora de los números, decían algunos. Otros se preguntaban si Elara, de alguna manera, había plagiado su trabajo. La desconfianza era un manto pesado que la envolvía. Y una vez más, Elara sintió la familiar punzada de aislamiento. Sin embargo, esta vez era diferente. La furia persistía, alimentando una determinación que se negaba a ceder. En medio de este ambiente hostil, la escuela anunció el evento más prestigioso del calendario académico, el debate interescolar anual de finanzas y liderazgo. Este evento, que atraía a estudiantes de las escuelas más élite de la región, era conocido por ser un escaparate para las mentes jóvenes más brillantes, casi siempre dominado por aquellos con apellidos influyentes y conexiones con el mundo empresarial. Ganarlo significaba un prestigio inmenso y una puerta abierta a las mejores universidades. Isabela, con la astucia que la caracterizaba cuando se trataba de su propia reputación, vio en este debate la oportunidad perfecta para humillar a Elara de forma definitiva. Sabía que la directora Evans, aún indecisa y bajo la influencia del señor Davis, era maleable, utilizando sus contactos y el pretexto de querer darle una oportunidad a todos. Isabela manipuló la situación para que Elara fuera elegida como su oponente en la ronda final del debate. El tema, cuidadosamente seleccionado por el señor Davis, era gestión de recursos y ética empresarial, una elección que no era casual. Era un intento directo de exponer la supuesta inexperiencia y pobreza de Elara, creyendo
que no tendría la perspectiva de grandes negocios para competir con ella. El debate se llevaría a cabo en el gran auditorio de la escuela, el mismo lugar donde Elara había presentado su proyecto y, antes de eso, donde había sufrido la humillación del sumo y la foto de su madre. Era un lugar que, para ella, estaba cargado de simbolismo, un escenario de su invisibilidad y su dolor. Ahora se convertiría en la arena donde o se elevaría por encima de todo, o caería en el olvido para siempre. La preparación para el debate fue una tortura silenciosa y agotadora. Elara pasaba cada minuto libre sumergida en libros de texto universitarios, informes financieros y artículos de revistas de negocios. Consumía información con una voracidad que asombraría a cualquiera. Sus ojos avellana, a menudo tan retraídos, brillaban con una intensa concentración mientras desentrañaba complejos modelos económicos y estudiaba casos de estudio de empresas multinacionales. No solo memorizaba, analizaba, sintetizaba, creaba nuevas conexiones. El señor Romero, consciente de los rumores y la injusticia, se acercaba a ella durante el almuerzo para ofrecerle ayuda, a veces dejándole libros en su escritorio, otras veces simplemente escuchando mientras Elara repasaba sus argumentos. Tu fortaleza reside en tu mente, Elara, le dijo una vez, y eso no se puede manchar con zumo ni con mentiras. Maya, la niña de los dibujos, se acercaba a Elara con regularidad. A menudo le llevaba pequeños dibujos de ánimo, un sol sonriente sin manchas esta vez, un árbol con raíces firmes, o una figura pequeña con una capa de superhéroe. Esos gestos, tan simples y sinceros, eran pequeños faros de luz en la oscuridad del aislamiento. Tú puedes, Elara, le decía Maya, sus ojos grandes y llenos de fe inquebrantable. Esos pequeños actos de bondad eran un bálsamo para la soledad que sentía Elara. Pero Elara sabía que, en el estrado del debate, estaría completamente sola. Las mentiras y los rumores de Isabela habían logrado su cometido. La mayoría de sus compañeros la miraban con desconfianza o indiferencia. Incluso Lucas, un muchacho amable y discreto que había sido su único amigo silencioso durante años, y que a menudo compartía su almuerzo con ella en un rincón apartado de la cafetería. No podía subir al estrado con ella. Elara se sentía más sola que nunca, enfrentándose no solo a Isabela y a la influencia del señor Davis, quien sería uno de los jueces más importantes, sino a la percepción de toda la escuela, que la veía como una impostora a punto de ser desenmascarada. La presión era inmensa. Su propio futuro académico, la oportunidad de una beca y la promesa de una vida más allá de Silverwood pendían de este único momento. El día del debate final llegó, envuelto en una tensión casi palpable. El auditorio estaba abarrotado, no solo por estudiantes y profesores de Silverwood, sino también por directores, inversionistas y representantes de otras escuelas de élite, atraídos por la promesa de un enfrentamiento entre la reina social y la supuesta genio. Las cámaras de la televisión local, invitadas por el señor Davis para cubrir el prestigioso evento, estaban instaladas, añadiendo una capa extra de presión. La directora Evans, visiblemente nerviosa, dio la bienvenida a la audiencia. Presentó a Isabela con una efusividad predecible, elogiando su liderazgo y su visión. Luego, con un tono más sobrio, casi dubitativo, presentó a Elara, la representante de la perspectiva alternativa. La ovación para Isabela fue atronadora, mientras que Elara recibió un aplauso disperso y cortés, mezclado con algunos silbidos y risitas de la facción de Isabela. El formato del debate era de respuesta rápida, diseñado para maximizar la atención y la agilidad mental. Cada participante tendría solo 60 segundos para refutar los argumentos de su oponente, con un cronómetro estricto que se mostraría en una gran pantalla. El señor Davis, sentado en el centro del panel de jueces, tenía una sonrisa condescendiente, sus ojos fríos observando a Elara. El debate comenzó. Isabela abrió con un discurso grandilocuente sobre la importancia de las conexiones y el patrimonio familiar en la gestión empresarial. Sus argumentos eran superficiales,
llenos de clichés y palabras vacías, pero pronunciados con la confianza de quien nunca ha sido desafiado. Ella hablaba de teorías de libros, de conceptos que había aprendido en clases particulares o de lo que había oído de sus padres. Cuando fue el turno de Elara, el cronómetro de 60 segundos se iluminó en rojo. Respiró profundamente. Por un momento, el gimnasio pareció desaparecer. Solo existía ella, el micrófono y la verdad de los números. Mi oponente habla de herencia y conexiones. Comenzó Elara, su voz tranquila pero firme. Pero la verdadera gestión de recursos y ética empresarial se basa en la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad, no en la herencia, sino en la diligencia. Los contratos de jardinería y seguridad de esta escuela, por ejemplo, han demostrado un incremento del 15% en los últimos 2 años sin mejora en el servicio. Eso no es eficiencia, es malversación de recursos. Su mirada se dirigió directamente al señor Davis, quien se removió incómodo en su asiento. La audiencia se silenció. Elara continuó, desmantelando cada uno de los argumentos de Isabela con lógica implacable y datos precisos, no teóricos, sino prácticos. Habló de la importancia de la diversificación de inversiones para mitigar riesgos, de la reestructuración de la deuda para asegurar la liquidez, de la necesidad de una auditoría externa para garantizar la ética en las contrataciones. Cada una de sus palabras era una estocada, no solo contra Isabela, sino contra el sistema opaco que el señor Davis había ayudado a construir. Isabela, visiblemente nerviosa, intentaba refutar, pero sus respuestas eran cada vez más titubeantes, llenas de evasivas. El señor Davis, sintiéndose amenazado y al darse cuenta de que Elara no era solo una estudiante brillante, sino que estaba a punto de exponer sus propias irregularidades, comenzó a interponerse. Sus preguntas eran cada vez más capciosas, diseñadas para desestabilizarla, para hacerla tropezar. «Señorita Elara», preguntó con una sonrisa maliciosa, «sus teorías son muy interesantes, pero ¿cómo aplicaría usted, una estudiante sin experiencia real en el mercado, su algoritmo de inversión en una situación de crisis global, como, digamos, la reciente quiebra de la corporación Orión? ¿Podría detallar su estrategia en 30 segundos? La presión era inmensa. El cronómetro corría. La corporación Orión era un caso de estudio complejo, incluso para expertos. Isabela sonrió, convencida de que Elara tropezaría, pero Elara, su mente funcionando a una velocidad vertiginosa, no se inmutó. La quiebra de Orión fue un caso de apalancamiento excesivo y falta de diversificación. Mi estrategia se centraría en la venta de activos no esenciales, la renegociación de la deuda con los acreedores y la inyección de capital a través de una emisión de acciones preferentes, buscando inversores estratégicos con una visión a largo plazo, no especulativa, para evitar la venta forzosa de patentes clave que podrían garantizar la viabilidad futura. Habló con una seguridad que dejó a todos boquiabiertos. Incluso el señor Davis frunció el ceño, sus ojos de sorpresa, pero la prueba definitiva aún no había llegado. Justo cuando el debate parecía llegar a su fin, la directora Evans, bajo una señal casi imperceptible del señor Davis, anunció un desafío sorpresa. «Para nuestra ronda final», dijo, su voz resonando con una tensión que no pudo disimular. «Cada participante tendrá 5 minutos, sin previo aviso, para presentar una solución a una crisis financiera hipotética. El escenario es el siguiente: una corporación multinacional, Global Dynamics, ha declarado una quiebra inesperada, debido a una mala gestión y un escándalo de corrupción. ¿Cómo la salvarían?» Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. 5 minutos, sin preparación, para resolver una crisis de tal magnitud, era una trampa, una prueba imposible. Isabela palideció, sus ojos se llenaron de pánico. Ella no tenía la capacidad de improvisar un plan financiero en tales circunstancias. El señor Davis observó a Elara, una mirada de triunfo en sus ojos. Pensó que la había atrapado. El cronómetro comenzó a correr. Elara miró la pantalla en blanco frente a ella. El auditorio, las luces, las miradas, todo se desvaneció. Solo existía ella, el problema y la necesidad de una solución. La soledad del héroe
se sintió más fuerte que nunca, pero en lo profundo de su ser, una fuerza tranquila, el legado de su madre, se encendió. No era el momento de dudar, era el momento de actuar. El guantelete había sido arrojado, y el ara estaba lista para recogerlo. El cronómetro del desafío sorpresa comenzó a correr, sus dígitos rojos parpadeando implacablemente en la pantalla gigante detrás del ara. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio, roto solo por el zumbido de los aires acondicionados y el ocasional clic de las cámaras de televisión. 5 minutos. Una corporación multinacional en bancarrota, plagada de corrupción, parecía una tarea imposible para cualquier estudiante. Una trampa perfecta, orquestada por el señor Davis. Isabela, sentada a su lado, la miró con una mezcla de lástima y triunfo. No era una verdadera lástima, sino la satisfacción de ver a su rival, la chica invisible, finalmente caer en la trampa que le había tendido su cómplice. Isabela tartamudeó algunas frases incoherentes sobre recortes de gastos y reinventar la marca, sus ojos moviéndose frenéticamente, incapaz de formular una idea coherente. El señor Davis sonreía, un pequeño gesto de victoria en sus labios finos. El ara cerró los ojos por un instante. No era pánico lo que sentía, sino una profunda concentración. La voz de su madre resonó en su mente, no como un susurro lejano, sino como una instrucción clara. En el caos, el ara busca el patrón; en la crisis, encuentra la oportunidad. Al abrirlos, sus ojos avellana brillaron con una claridad asombrosa, casi gélida. Ya no eran los ojos de una adolescente tímida, sino los de una estratega, una visionaria. Se acercó al micrófono, su postura firme, la misma quietud serena que la había caracterizado en su primera presentación. Su voz, cuando habló, fue clara y resonante, sin un ápice de vacilación. Para salvar a Global Dynamics, comenzó el ara. La reestructuración debe ser radical y multidimensional. Primero, la transparencia. Debemos iniciar una auditoría forense externa inmediata, no solo para identificar los focos de corrupción, sino para restaurar la confianza de los inversores y el público. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la recuperación. El público, que esperaba balbuceos, escuchaba con una atención hipnotizada. El ara continuó, su discurso fluyendo con una autoridad asombrosa, utilizando terminología empresarial que solo un experto en finanzas de alto nivel podría conocer y aplicar con tal maestría bajo presión. En segundo lugar, la liquidación selectiva de activos. Global Dynamics posee subsidiarias no rentables y activos inflados. Debemos desinvertir en estas divisiones para generar capital inmediato y reducir la carga de la deuda. Sin embargo, es crucial identificar los activos estratégicos clave, la propiedad intelectual y las patentes que, a pesar de la crisis, tienen un valor intrínseco a largo plazo. Estos deben ser protegidos y, si es necesario, utilizados como garantía para nuevas líneas de crédito. El señor Davis, su sonrisa de triunfo, se había desvanecido. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados, una mezcla de desconcierto y una creciente comprensión. Las palabras de Lara no eran de un libro de texto, eran la lengua franca del poder económico, de las altas finanzas. Tercero, la renegociación de la deuda. Propondría un acuerdo de débito a capital con los acreedores principales, convirtiendo parte de la deuda en participaciones accionariales, lo que los incentivaría a invertir en el éxito futuro de la compañía. No solo en su liquidación, esto nos daría el espacio de respiración necesario para implementar los cambios operativos. Cada palabra de Lara era precisa, cada frase una estocada estratégica. No había notas, no había vacilación. Era como si el plan se estuviera construyendo en tiempo real, perfectamente formulado en su mente. Y lo más importante, continuó, su voz subiendo ligeramente. El cambio de liderazgo, un escándalo de corrupción a esta escala exige una renovación completa de la junta directiva y la alta gerencia. Se necesita un equipo con un historial probado de integridad y visión. Alguien que pueda liderar no solo la reestructuración financiera, sino también la cultural de la empresa.
porque una corporación no es solo números, es confianza, es reputación, es su gente. El cronómetro marcaba 1 minuto y 30 segundos restantes. El Ara hizo una pausa. Su mirada fija en el señor Davis. La corporación Veritas, por ejemplo, enfrentó una crisis similar hace una década. Una gestión ineficiente y algunas irregularidades casi la llevaron a la quiebra. Pero su fundadora, con una visión audaz y una reestructuración inteligente, no solo la salvó, sino que la transformó en un líder global en innovación y ética empresarial. El auditorio estaba completamente en silencio, conteniendo la respiración. Nadie parpadeaba. Las palabras Corporación Veritas resonaron con una extraña familiaridad en la mente de algunos de los adultos presentes, especialmente de los inversionistas y directores de otras escuelas. Veritas era un gigante, un coloso. ¿Cómo demonios sabía esta chica de secundaria sobre su historia interna? El señor Davis, con una voz tensa y forzada, interrumpió, su rostro pálido. Señorita Lara, ¿cómo es que usted posee un conocimiento tan íntimo de los detalles de la reestructuración de la Corporación Veritas? ¿Acaso ha estudiado a fondo sus casos de estudio o quizá ha tenido acceso a información privilegiada? Había una nota de terror apenas velado en su voz, una sospecha que empezaba a formarse y que lo aterraba. El Ara lo miró directamente a los ojos, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, asomando en sus labios. No era una sonrisa de triunfo, sino de una verdad largamente guardada, que finalmente se liberaba. El cronómetro marcaba 45 segundos. No, señor Davis, respondió el Ara, su voz ahora llena de una autoridad que resonó en cada rincón del auditorio. No he estudiado a fondo los casos de la Corporación Veritas. Es la Corporación Veritas la que estudió a fondo mis propuestas. Soy la hija de la fundadora, la verdadera heredera de Grupo Veritas. Y su gestión, señor Davis, añadió, su voz bajando a un tono gélido y acusatorio, ha sido la que ha llevado a la empresa al borde de la bancarrota. Y también, por lo que veo, ha estado desviando fondos de esta escuela a su propio beneficio. La auditoría que propuse ya está en marcha. Un silencio ensordecedor cayó sobre el auditorio, más profundo que el anterior. La revelación fue un golpe, una onda de choque que barrió a través de la audiencia. La identidad de Lara, la chica invisible, la que vestía ropa raída, era la heredera de una de las corporaciones más grandes y respetadas del mundo. La misma corporación que el señor Davis, en un pasado no tan lejano, había intentado desfalcar y casi destruir. Isabela, sentada en la primera fila, palideció hasta el punto de que sus labios se pusieron azules. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados por el horror. La chica invisible era una millonaria, una heredera, y ella la había humillado. Su mundo se vino abajo en un instante. Mateo, a su lado, se quedó boquiabierto. El sudor frío perlaba su frente. El señor Davis se levantó de su asiento de un salto, su rostro demudado por el terror. ¿Qué está diciendo? Eso es una mentira, una calumnia, gritó, su voz aguda y desesperada. Pero sus palabras se ahogaron. Desde las puertas laterales del auditorio, dos hombres vestidos con trajes impecables, acompañados por un tercer hombre con un distintivo de la policía, entraron discretamente, se dirigieron directamente hacia el señor Davis. Eran abogados del Grupo Veritas, que habían estado siguiendo de cerca las irregularidades financieras en la escuela, con la ayuda de un informante anónimo que había filtrado los análisis iniciales de Lara a la corporación. El señor Romero, en las gradas, sonrió. Sus ojos brillantes de orgullo y comprensión, sabía que había algo más en el Lara. Maya, al ver el asombro y la conmoción en los rostros de sus compañeros y profesores, y al ver a Lara de pie en el podio, radiante y poderosa, estalló en aplausos, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Fue un aplauso solitario al principio, pero pronto, el resto de la audiencia, liberada de su estupor, se unió. La ovación fue ensordecedora,
una marea de sonido que inundó el auditorio. Las caras de la audiencia cambiaron rápidamente de la burla al escepticismo, del escepticismo al asombro, y del asombro a una admiración atónita y, finalmente, a una explosión de vítores. La gente se puso de pie, aplaudiendo a la chica que había sido un fantasma y que ahora se revelaba como una fuerza de la naturaleza. Los reporteros de televisión, con sus cámaras enfocadas en el Lara, estaban frenéticos, capturando el momento de la vindicación completa. La victoria de Lara no era solo un reconocimiento a su intelecto financiero, sino una reivindicación social completa y pública de su dignidad, de su valor y de la verdad de quién era. La chica invisible ya no existía, había nacido la heredera. El estruendo de los aplausos se prolongó durante varios minutos, una cacofonía de admiración y sorpresa que resonó en el gran auditorio de Silverwood. Los flashes de las cámaras de televisión iluminaban el rostro de Lara, que, por primera vez, no intentaba esconderse de ellos. Se mantuvo en el podio, erguida, con una quietud serena que contrastaba con el caos de emociones que la rodeaba. Los abogados del grupo Veritas, con el policía a su lado, se llevaron al señor Davis, cuya figura encorvada y rostro pálido eran el epílogo de su caída. Susurros de malversación y fraude llenaron el aire, reemplazando las risas y las burlas anteriores. La directora Evans, que había presenciado toda la escena con una mezcla de conmoción y vergüenza, se acercó a Elara una vez que el clamor comenzó a amainar. Sus ojos, antes severos, ahora estaban llenos de una sincera contrición. Elara, señorita Veritas, comenzó, su voz apenas un susurro. No sé qué decir, estoy profundamente avergonzada por lo que ha tenido que pasar aquí, y por mi ceguera. Su mirada se detuvo en la sudadera aún manchada de Elara, un recordatorio vívido de su negligencia. Le pido disculpas, sinceramente, por no haber visto su valor, por no haberla protegido. Siempre estuvo ahí, frente a mis ojos, y no lo vi. La directora Evans, a pesar de su orgullo y su posición, parecía sinceramente afectada por el arrepentimiento, un reconocimiento de su error que la humanizaba. Elara la miró sin resentimiento. A veces, directora Evans, es más fácil ver lo que se espera ver. Isabela, humillada y con los ojos hinchados de lágrimas de rabia y vergüenza, intentó escabullirse del auditorio, pero un guarda de seguridad la detuvo a petición de los abogados de Veritas, que querían una declaración oficial de la escuela. La directora Evans, con una voz firme y ahora recuperada, le ordenó a Isabela que se disculpara públicamente con Elara. Isabela, susurrante y con el rostro contraído por el odio, apenas articuló un «lo siento» inaudible, una disculpa forzada que, aunque carecía de sinceridad, era un acto de rendición visible ante la mirada de todos. Su aura de intocabilidad se había desvanecido por completo. Sus amigas, al ver su caída, la abandonaron rápidamente, murmurando excusas y alejándose como ratas de un barco que se hunde. Elara ni siquiera la miró. El castigo de Isabela no era su disculpa, sino la pérdida total de su estatus y su reputación. Las consecuencias de la revelación de Elara fueron rápidas y drásticas. El señor Davis fue despedido de inmediato de su cargo en Silverwood y enfrentó cargos penales por fraude y malversación de fondos, tanto de la escuela como del grupo Veritas. La directora Evans, en un intento de redimir su imagen y la de la escuela, convocó una reunión de emergencia del consejo. En ella, Elara fue reconocida no solo por su intelecto y su visión, sino por su integridad y su resiliencia inquebrantable. La escuela, en un gesto sin precedentes, le ofreció a Elara una beca completa para la universidad de su elección, en cualquier institución de prestigio que deseara, un reconocimiento a su brillantez y una forma de compensar años de humillación. Más allá de lo académico, el grupo Veritas, a través de sus representantes legales, le hizo una oferta aún más significativa. Se le ofreció a Elara un puesto en la junta directiva junior de la corporación para comenzar a familiarizarse con la empresa familiar que le esperaba. Era una oportunidad para sumergirse en el mundo de las finanzas y los negocios,
un mundo para el que su madre la había preparado. Aunque de forma indirecta, desde niña, sin embargo, Elara, para sorpresa de muchos, rechazó la beca y el puesto inmediato en la Junta de Veritas. Su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de una profunda reflexión. Su prioridad no era acumular más poder o riqueza, sino utilizar lo que ya tenía para el bien. En cambio, propuso algo que dejaría a todos boquiabiertos: usar una parte significativa de su fortuna personal para establecer un fondo de becas permanente para estudiantes de bajos recursos en Silverwood, un fondo que garantizara que ningún estudiante tuviera que sufrir el tipo de humillación que ella había soportado, y que permitiera a talentos ocultos florecer, independientemente de su origen socioeconómico. Además, propuso la creación de un programa de mentoría para jóvenes emprendedores, en el que ella misma participaría, para guiar a la próxima generación de líderes con principios de ética y responsabilidad social. Su decisión no era solo una prueba de su generosidad, sino de su visión. Su madre siempre le había enseñado que la verdadera riqueza no era lo que se acumulaba, sino lo que se hacía con ella, al rechazar las oportunidades inmediatas y, en cambio, sembrar las semillas de la equidad y el empoderamiento. Elara demostró que su prioridad no era solo el poder, sino la ayuda a los demás, la construcción de un futuro más justo. Días después, Elara y el señor Romero tuvieron una conversación en la biblioteca de la escuela, el lugar donde Elara había buscado refugio durante tantos años. Rodeada por el consuelo silencioso de los libros, el señor Romero, con una taza de té humeante en la mano, observaba a Elara, ahora con una sonrisa más abierta y relajada. «Sabía que había algo especial en ti, Elara», dijo el señor Romero con una sonrisa. «Pero nunca imaginé la magnitud de tu legado, tus dibujos en la clase de economía, la forma en que tus ojos brillaban al hablar de números. Siempre supe que había más de lo que la gente veía». Elara le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y cálida esta vez. «Siempre me enseñaron que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Señor T. Romero, mi madre siempre creyó en el poder del conocimiento y en la responsabilidad de usarlo para un bien mayor». Hizo una pausa. Su mirada se posó en un viejo libro de economía que tenía en la mano. «Gracias por ver más allá de mi ropa. Señor Romero, gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía del todo, cuando solo quería desaparecer». El señor Romero asintió. «Nunca dudes de tu propia luz. Elara, el mundo te necesita, y no solo en el ámbito de las finanzas». La conversación fluyó, una mirada atrás, a un camino tortuoso que, finalmente, había llevado a la vindicación. Elara reflexionó sobre el viaje. Desde el silencio impuesto hasta el clamor de la verdad, había sido una prueba dolorosa, pero había forjado una fortaleza y una claridad de propósito que el dinero por sí solo nunca podría haberle dado. La nueva calma que se asentaba en su vida no era una ausencia de desafíos, sino una paz nacida de la integridad y la certeza de su propio camino. Elara, la heredera de un imperio, había elegido ser la arquitecta de un cambio, comenzando en su propia escuela. 5 años después, la ciudad bulliciosa se extendía bajo el cielo nocturno, un lienzo de luces centelleantes que se difuminaban en el horizonte. En lo alto de un rascacielos que dominaba el distrito financiero, el salón de eventos de la Fundación Raíces Profundas brillaba con una elegancia discreta. No había ostentación en la decoración, sino un sofisticado minimalismo que hablaba de propósito y visión. Elara, ahora una mujer de 22 años, se movía entre los invitados con una gracia natural, su presencia irradiando una confianza tranquila que llenaba cada rincón del espacio. Su atuendo, un vestido azul oscuro de seda, sencillo pero impecablemente cortado, realzaba su figura sin necesidad de joyas llamativas. No era una exhibición de riqueza, sino una manifestación de su esencia discreta, poderosa y con un brillo interior. Elara no solo había tomado las riendas de Grupo Veritas, sino que lo había transformado bajo su liderazgo. La corporación había experimentado un resurgimiento notorio, no solo en términos financieros, sino también en su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Había redirigido las inversiones hacia energías renovables,
programas de educación tecnológica para comunidades desfavorecidas y el desarrollo de tecnologías éticas. Veritas ya no era solo un gigante financiero, era un faro de innovación con conciencia social, un legado que su madre, si hubiera vivido, habría aprobado con una sonrisa orgullosa. La Fundación Raíces Profundas, el proyecto que Elara había iniciado con una parte de su fortuna personal, se había convertido en una institución consolidada y respetada. Llevaba el mismo emblema del árbol estilizado, con raíces profundas, que una vez había adornado su mochila deshilachada. Ahora un símbolo de esperanza y crecimiento, de cómo las raíces sólidas podían dar origen a un futuro floreciente. La fundación había becado a cientos de estudiantes, transformando vidas y abriendo puertas que antes permanecían cerradas. El programa de mentoría para jóvenes emprendedores que había propuesto en Silverwood había crecido exponencialmente, conectando a jóvenes talentos con líderes de la industria que compartían su visión de un impacto positivo. Elara misma dedicaba una parte considerable de su tiempo a este programa, encontrando una profunda satisfacción en guiar a la próxima generación, viendo en sus ojos la misma chispa de potencial que el señor Romero había visto en ella. En el centro del salón, Elara se preparaba para dar su discurso anual en la gala. El silencio de la multitud era respetuoso, expectante. Su voz, ahora aún más profunda y resonante, llenó el espacio. Hace 5 años, yo era una chica que creía que la invisibilidad era su refugio. La humillación pública, lejos de destruirme, me obligó a ver que mi verdadero poder no residía en lo que ocultaba, sino en lo que estaba dispuesta a revelar. Hizo una pausa, su mirada abarcando a todos. La verdadera riqueza no es el tamaño de nuestra cuenta bancaria, sino la magnitud de nuestro impacto en el mundo. Hoy, la Fundación Raíces Profundas no solo invierte en talento, sino en principios, en la creencia de que cada semilla de bondad, cada acto de integridad, tiene el potencial de convertirse en un árbol que ofrezca sombra y frutos a innumerables vidas. Entre la audiencia, sentada en una de las mesas principales, estaba Maya. Ya no era la niña menuda y asustada, sino una brillante estudiante universitaria, a punto de graduarse con honores en ingeniería de software. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, su cabello rizado ahora enmarcando un rostro lleno de confianza y determinación. Había sido una de las primeras beneficiarias del fondo de becas de la Fundación Raíces Profundas y estaba a punto de lanzar su propia startup social, una plataforma para conectar a estudiantes con recursos educativos de calidad en zonas remotas. Sus ojos, llenos de gratitud y admiración, no se apartaban de Elara. En otra mesa, cerca de la ventana, se encontraba el señor Romero, ya jubilado. Su cabello ahora era completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo igual de penetrantes y sabios. Bebía un sorbo de vino, una sonrisa orgullosa adornando sus labios mientras escuchaba a Elara. Habían mantenido el contacto a lo largo de los años, y él había sido un confidente, un mentor silencioso. Ver a Elara en ese escenario, liderando con tal propósito, era la vindicación de su propia fe en ella. Al finalizar su discurso, Elara y Maya intercambiaron una mirada. No necesitaron palabras. Era una sonrisa cómplice, un entendimiento tácito de un viaje compartido, desde la humillación hasta el empoderamiento. La bondad que Elara le había ofrecido a Maya en el pasillo de la escuela, años atrás, había germinado en una fuerza que ahora beneficiaba a muchos. El ciclo de devolver a la sociedad estaba en plena floración. La historia termina con Elara de pie en el balcón del salón, las luces de la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El viento nocturno acariciaba su cabello, y el murmullo lejano del tráfico era el sonido de una metrópolis que, gracias a personas como ella, se estaba volviendo un lugar más justo y brillante para todos. En su mano sostenía el pequeño relicario de plata, el mismo que Mateo había pisoteado años atrás, la fotografía de su madre, aunque todavía con una pequeña grieta. Estaba enmarcada ahora en un cristal protector. Elara lo miró, un recuerdo dulce y doloroso de su pasado, la base de su fuerza. Luego levantó la vista, sus ojos fijos en el vasto horizonte de posibilidades.
simbolizando que había honrado el legado de su madre no solo con su inmensa riqueza, sino con su compasión, su liderazgo y su inquebrantable creencia en el poder transformador de la bondad. La chica invisible se había convertido en la leyenda, no por su fortuna, sino por su corazón. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale, me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.